TV, la información especializada, siempre a tu alcance. ¿Tiene responsabilidad el contador, responsabilidad penal, el omitir anotar la información en los libros y registros que está obligado a llevar? Hoy veremos el delito contable y con la presencia del Dr. Mario Alba, director de la revista Actualidad Empresarial. Vamos con la intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Flores. Hoy día vamos a tratar sobre el delito contable. ¿Y qué más con la presencia del Dr. Mario Alba? Dr. Mario Alba, ¿qué tal? Mucho gusto de que esté en el programa. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Espero que no sea la última. No, Tiene que estar acá siempre. Bien, ¿cómo ubicamos el tema de los delitos contables? ¿Cuál es el marco general que debemos tener en cuenta? Ok, partamos del siguiente hecho. Hace algunos años atrás, con el decreto legislativo 813, que sufrió algunas modificaciones, se aprobó la ley penal tributaria, dentro de las cuales regula el delito de defraudación tributaria como tipo base, ¿no? Pero tiene dentro de su regulación el artículo 5, que hace referencia al delito contable. Un delito que en la práctica está relacionada con la llevanza de los libros y registros, las anotaciones que se van a efectuar en los mismos y en todo caso su conservación y evitar la destrucción, ¿no? Sabemos todos que es una infracción tributaria la media detección dado por el numeral 3, artículo 175 del Código Tributario y el artículo 87, ¿no? De llevanza. ¿Cómo ubica estas figuras del Código Tributario con el tema del delito? Ok, partamos primero por el hecho del artículo 87, como bien lo indicas, que hace referencia a las obligaciones de los administrados, entiéndese, contribuyente. Entonces, cuando uno revisa el artículo 87, hace mención directamente a las obligaciones, dentro de las cuales se incluye, por ejemplo, llevar los libros y registros, realizar las anotaciones correspondientes, conservarlos mientras dure el periodo de prescripción. Sin embargo, cuando vamos al artículo 5, específicamente de la ley penal tributaria, me permito la revisión, dice lo siguiente, ¿no? Textualmente: será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 años ni mayor de 5. Es decir, tenemos un rango entre no menos de 2, pero no más de 5, ¿correcto? Pero dice acá, y además con un tema de sanción de días multa, pero dice: el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables, primero, literal A, incumpla totalmente dicha obligación. ¿Qué referimos en este caso? El que no lleva libros. Exactamente. O sea, por ejemplo, si yo estoy obligado a llevar los libros por el 87 y no los llevo, primero que tengo una infracción. Como tú bien indicabas, en el artículo 175, numeral 1 del Código Tributario, ya existe una multa, pero da pie a un delito, ¿no? Esa es la posibilidad, ¿no? Y vamos al literal B, dice acá, ¿no? El que estando obligado, dice acá, no hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables, también ya está como una infracción, artículo 175, numeral 3, ¿no? Exacto. Pero incluso con menores montos. Correcto, y da pie a una posibilidad de delito tributario, ¿no? En ese caso, delito contable. Pero un hincapié en estos elementos, si nosotros revisamos el literal A y el B, básicamente del artículo 5, y lo concordamos con el 87, el obligado a llevar los libros no es el contador, es el contribuyente. Entonces, erróneamente muchos podrían decir, el contador no llevó los libros, sanción para el contador. No, en realidad la sanción es ¿para quién? Para el contribuyente, ¿correcto? Que pueden presentarse figuras que vamos a ver más adelante, el tema de instigador, el tema del autor mediato, que vamos a revisar más adelante, pero eso es un elemento importante, ¿no? Si yo soy el contador y no hay libros, yo no tengo sanción, ¿no? Tiene sanción directamente la otra parte, que es el administrado, ¿no? O sea, la norma penal hace referencia a la obligación de lo que establece la norma tributaria, ¿no? Como que remite a la obligación, o sea, claro, estando obligado, ¿no? Exacto, el 87 de la obligación. No te menciono 87, pero voy a remitirme al código y ahí se refiere el 87. Y ¿no? Como infracción tributaria administrativa, no penal, el numeral 1 y el numeral 3 del artículo 175 del Código Tributario. Así es, exactamente. Okay. Ahí estamos hablando solamente de la responsabilidad del contribuyente, ¿no? Del deudor tributario. Así es. Okay. Pero hay un literal que sí me interesa revisar bastante contigo, y es el literal C del artículo 5, que dice lo siguiente, ¿no? El que estando obligado, menciona, realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables.
Entonces aquí el obligado también es el contribuyente, pero no, el contribuyente no es el que hace las anotaciones, Claro. es el contador que nos hace. Entonces acá sería que da a entender que la labor del contador, que obviamente teniendo conocimiento de esos hechos lo realiza, ya implicaría dolo, ¿no? Entonces el problema se presenta porque el contador tiene que tener con un conocimiento claro de lo que está revisando, lo que está anotando, tiene que tener una información detallada de los registros que va a efectuar y de los documentos fuente que le otorguen casi siempre la empresa, ¿no? El problema es que a veces la empresa se los otorga y el contador, sin hacer una revisión completa, anota. Entonces puede dar pie a una equivocación o en todo caso un dato que a futuro puede perjudicarlo, ¿no? Es decir, el supuesto A básicamente es la obligación formal de derivarlos. Sí. Y es un delito la omisión. Omisión. Ok. Total. Así es. El segundo, el B, que es básicamente la anotación. Así es. Y en esos dos niveles hacen descripción de una obligación formal del contribuyente. Por el 87, básicamente. Pero ¿no? el C hace ya mención a la práctica material directa. Así es. Entonces, ahí uno puede identificar, digamos, la responsabilidad la posible responsabilidad penal de un contador. Correcto. Okay. Pero recordemos que la SUNAT, cuando toma conocimiento de estos hechos, no es que tiene la acción, no tiene el ejercicio de acción penal. Claro. Lo que hace es envía una información detallada a la comunicación, básicamente a la Fiscalía, y la Fiscalía analiza realmente si hay mérito suficiente y es quien ya denuncia, ¿no? Ante ya el Poder Judicial, juzgados penales, básicamente este hecho, ¿no? Hay un último literal, mira, Sí. que es el literal D, donde dice: el que estando obligado, menciona acá, destruya u oculte total o parcialmente los libros y registros contables o los documentos relacionados con la tributación. Estamos hablando básicamente de los libros y registros que a veces, en muchas oportunidades se observan, ¿no? Que se pierden, misteriosamente en una fiscalización se pierden, ¿no? Y el contador señala: no se han perdido, se hace la comunicación por escrito, se hace la recomposición de los libros, pero también se pierden documentos fuente. Entonces ahí ya estamos analizando un elemento mucho más clave, ¿no? Y en ese caso, no necesariamente podría ser, digamos, el deudor tributario contribuyente, sino el contador también. Claro. Por la acción material de la destrucción de los mismos. ¿No? Así es, exactamente. Ahora, hay un elemento final que quería trabajar contigo, que era básicamente ver cuándo nos encontramos ante el autor, el partícipe, el cómplice, el autor mediato, el autor inmediato. Son elementos interesantes que hay que revisar. Por ejemplo, típica situación. Vamos a una empresa, ¿no? Y el contador está trabajando en los registros, ¿no? Viene el gerente y le dice, por ejemplo, le entrega información falsa, y con esa información falsa el contador anota en los libros y registros. Pasado un tiempo posterior, se da cuenta el fisco que hay esa situación incorrecta, se hace la denuncia correspondiente vía fiscalía y puede ser calificado, en este caso el gerente que le otorga información falsa, como el autor mediato. Exacto. Y el que anotó, el autor inmediato, ¿no? Exacto. Ahora, puede haber otra situación, el partícipe, ¿no? Que a veces se escucha, ¿no? Claro, ¿quién es el partícipe? Y dice acá, es la persona que colabora con el autor en la ejecución del tipo penal sancionado como delito contable que hemos visto hace un momento. En este caso se pueden presentar dos figuras, el instigador o directamente el cómplice. Ahora la pregunta, ¿quién es el instigador? ¿No? Por ejemplo, observamos acá, nuevamente, un gerente que le dice al contador: ¿sabes qué? Yo requiero que inmediatamente, tengo muchos gastos, ¿no? Busca la manera para incrementar. Eso es lo que no debe suceder, por si acaso. Eso es lo que no debe suceder. Pero ¿qué hace el gerente? Le indica al contador para que sea este quien, a través de ciertos elementos, pueda realizar anotaciones incorrectas o que en cierta medida tiene dolo, ¿no? Y él figura como instigador, el gerente. Pero ¿quién es el cómplice, no? El cómplice sería básicamente el que hace el apoyo al tipo doloso. O sea, yo, contador, conozco que eso es incorrecto, pero igual lo apoyo y anoto información. ¿Qué recomendaciones podría dar a los amigos contadores? Que cuando hayan estas situaciones, que uno observa que hay ciertos elementos incorrectos y que la información no sea válida, que por escrito se den a las cosas, nunca verbal. Y aparte, confrontar la información con SUNAT, ¿no? Y sobre todo ver cuál es el documento fuente, el contrato, el origen, ¿no? Evitar situaciones que no puedan dar pie a la comisión del delito, ¿no? Que, como recordemos, una pena entre no menos de 2 ni más de 5 años. Aparte de la inhabilitación profesional para impedimento de ejercer la profesión, ¿no? Claro. Es un tema un poco riesgoso, ¿no? O sea, lo recomendable es siempre formalizarlo en comunicación, ¿no? Así es. Así es. Porque en la medida de que exista ausencia de documentación,
es susceptible de que le imputen una mayor responsabilidad también al contador, ¿no? Claro, uno tiene que tener una salvaguarda siempre, ¿no? O sea, si hace esto por escrito o indicar, ¿no? Si yo veo algo incorrecto, optar por simplemente no hacerlo, ¿no? Claro. Pero si yo soy la persona que, a sabiendas que es incorrecto, cometo la posibilidad del delito, soy partícipe, ¿no? Entonces ya implicaría pena para los dos, ¿no? Exacto. Y es una decisión de responsabilidad profesional y de reputación profesional del contador. Por ejemplo, cuando no sé, pues el gerente o el director le dice, no me escribas nada. No tiene que, o sea, está bien porque los gerentes pueden decir, no me quiero que hagas ni un correo electrónico, ¿por qué me escribes un correo electrónico? Y no tiene esa posibilidad por una cuestión ya de, digamos, de probidad profesional. El contador tiene que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que es una salvaguarda que tiene que tener siempre, por seguridad y sobre todo a futuro el desempeño que va a tener, ¿no? Porque si hay una prueba posterior que quiere presentar, yo comuniqué, yo informé y acá está el documento, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, doctor Mario, en el caso, por ejemplo, lo típico que sucede en el caso de operaciones de préstamo de dinero, que entre los gerentes entienden que es un préstamo donde no hay un contrato y donde no se establecen las cuentas por pagar correspondientes en la contabilidad. Vean una infracción tributaria, si no, podría acarrear también un delito tributario, ¿no? Claro, partamos del hecho, por ejemplo, que si hablamos de un préstamo de dinero entre partes vinculadas, lo correcto sería que exista primero bancarización, tanto la entrega como la devolución del dinero, y el pacto de los intereses, ¿no? Por el artículo 32 de la Ley de Impuesto de Renta, 32-A, numeral 4, ¿no? Que hace mención a la obligación de contar con intereses. Y más, es más todavía, si yo soy la persona que presto dinero, el sustento de los intereses es una factura. Entonces lo correcto que sería contar con un contrato de mutuo de dinero. Y lo recomendable es que tenga con firmas legalizadas ante notario para dar fecha cierta al documento. ¿Eso qué determina? Que cumpla la formalidad. Ahora, si yo efectúo los mecanismos de préstamo, desembolso de dinero por intereses y no anoto, entra también el tema que hemos visto hace un momento, ocultar información, ocultar actos, ¿no? Entonces puede dar pie al tema del delito también. Pero recordemos siempre, esto es una facultad que tiene el SUNAT que investiga y luego después comunica a la Fiscalía para que sea esta quien ejercite la acción penal correspondiente. Finalmente, digamos, la responsabilidad penal básicamente es cuando el fiscal acredita ante el juzgado el dolo, ¿no? Claro. ¿Me lo puedes explicar el dolo, doctor? Claro, el dolo viene a ser la intencionalidad, ¿no? ¿Qué significa intencionalidad? Conocimiento de causa, de ejercicio de una actividad incorrecta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una conducta dolosa, que se llama así, es porque tengo conocimiento de que esa conducta no es correcta, ¿no? El ejemplo más típico, el derecho a la vida, ¿no? O sea, yo no puedo matar a otra persona. Si la mato, tengo dolo. Si yo a nivel tributario, a sabiendas que debo llevar los libros y registros, no los llevo, o anoto información falsa, ¿qué estoy haciendo? Dolo en el tema del delito contable, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, doctor, estamos digamos, en una actualidad donde llevamos la información de forma electrónica. ¿Esto es, de alguna manera, un mayor riesgo de identificación de estos delitos cuando llevamos los libros y registros de forma electrónica? Bueno, la ventaja de lo electrónico para el fisco es que la información la tiene en línea. Entonces ya tengo información detallada de cuáles son las operaciones. Y vía fiscalización se puede determinar en todo caso si ha habido omisiones, lo cual da pie, aparte de las sanciones administrativas que hemos mencionado, posiblemente la parte penal, ¿no? Pero recordemos que es la SUNAT quien comunica y la Fiscalía quien denuncia. Muchísimas gracias, doctor Mario. En verdad es un placer escucharlo. Creo que no va a ser la primera vez. Lo voy a insistir siempre para que nos acompañe en el programa. No, encantado. Yo voy a colaborar con ustedes, contigo sobre todo, y con la revista en las oportunidades que sean necesarias. ¿Algunas palabras para nuestros suscriptores? Estén atentos siempre a los temas, son de actualidad, y suscríbanse a IPTV. Muchas gracias. Bien, amigos, si yo quisiera tener sus comentarios acá abajo siempre estamos atentos. Denle like si les ha gustado, ¿ok? No olviden de suscribirse si no lo han hecho y compartan. IPTV, información especializada, siempre a tu alcance.